Bienvenidos a El Mundo de lo Desconocido. ¿Has sentido alguna vez que algo te observa en la oscuridad? Que hay historias que no deberían contarse, pero igual te llaman. Aquí lo inexplicable toma forma y lo que creías seguro empieza a tambalear. Ajusta tus audífonos, apaga las luces y pregúntate: ¿estás listo para escuchar lo que otros prefieren ignorar? Iniciamos. Durante años nos han repetido una frase que parece inofensiva, casi paternal. Hay que tomar suficiente agua todos los días. 8 vasos, 2,5 litros, no menos, no más. Una recomendación que se convirtió en regla, en hábito, en mantra moderno, algo tan normal que nadie lo cuestiona. Pero hay verdades que se vuelven invisibles precisamente porque se repiten demasiado. Y a veces, cuando uno se detiene a mirar el origen de esas verdades, descubre que no nacieron por las razones que nos contaron. Esta historia no empezó como una teoría conspirativa, empezó como una curiosidad incómoda. Hace unas semanas estaba viendo nuevamente la serie Chernobyl, no por morbo, sino porque es imposible apartar la mirada cuando se observa cómo una cadena de decisiones humanas puede alterar el destino de miles de personas sin que ellas lo sepan. En uno de los episodios, recordé algo que me había contado un profesor de química durante mis años universitarios. No era una historia que él relatara con orgullo, más bien la mencionó como una anécdota incómoda, casi al pasar. Nos contó que durante un proyecto en el que estuvo involucrado, relacionado con materiales sensibles, hubo una exposición accidental a radiación. Nada grave, según le dijeron, nada que mereciera alarma pública. Pero la instrucción que recibió fue directa y urgente. Debía encerrarse en una habitación y beber tanta agua como pudiera durante las siguientes horas, incluso días. No medicamentos, no tratamientos complejos. Agua, mucha agua. En ese momento no le di importancia. Sonaba lógico. El cuerpo elimina toxinas, el agua ayuda. Caso cerrado. Pero años después, esa escena regresó a mi mente con una insistencia extraña. Decidí buscar información básica. Nada oculto, nada secreto, solo una pregunta simple. ¿Cuánta agua se necesita para ayudar al cuerpo a eliminar restos de radiación? Las respuestas variaban según la fuente, pero había una cifra que se repetía una y otra vez. Alrededor de 2,5 litros diarios. Aproximadamente 8 vasos de agua. 8 vasos. Esa cifra me resultó familiar. No porque sea científica, sino porque está grabada en la cultura popular. Es una recomendación que se repite desde hace décadas en Estados Unidos y, por extensión, en buena parte del mundo occidental. Bebe 8 vasos de agua al día. Una frase que parece surgir de la nutrición moderna, del bienestar, del autocuidado. Pero ¿de dónde salió realmente? Mientras investigaba, me encontré con algo curioso. En foros y redes sociales de otros países, especialmente europeos, es común encontrar burlas hacia los estadounidenses por su obsesión con beber agua constantemente. Comentarios del tipo: bebe cuando tengas sed, no necesitas tanta agua, eso es marketing. Muchos relacionan esta conducta con el capitalismo, con la industria del agua embotellada, con el consumo exagerado. Y entonces surgió una pregunta clave. ¿Qué vino primero? ¿La recomendación oficial o el negocio? La producción masiva de agua embotellada, tal como la conocemos hoy, no comenzó sino hasta la década de 1970. Antes de eso, el agua se bebía del grifo, de fuentes locales, sin marcas ni campañas publicitarias globales. Entonces, si el negocio vino después, ¿de dónde salió la recomendación? La respuesta oficial apunta al Consejo de Alimentación y Nutrición de Estados Unidos, que en 1945 emitió una guía donde se mencionaba que un adulto promedio necesitaba alrededor de 2,5 litros de agua diarios. 8 vasos, exactamente la cifra que seguimos repitiendo hoy. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse. 1945. Ese año no es cualquier año. En 1945,
Estados Unidos probó la primera bomba atómica en su propio territorio. El proyecto Manhattan culminó no solo con Hiroshima y Nagasaki, sino con pruebas nucleares realizadas en suelo estadounidense. El desierto de Nuevo México fue el escenario de una explosión que liberó una cantidad de radiación nunca antes vista por la humanidad. Oficialmente, se dijo que las pruebas eran seguras, que los niveles de radiación estaban controlados, que no había riesgo para la población civil. Pero documentos desclasificados décadas después muestran otra historia. La radiación no se quedó en el desierto, viajó con el viento, se filtró en el suelo, alcanzó pueblos, ciudades, comunidades enteras que nunca fueron informadas. Entonces surge una posibilidad inquietante. ¿Qué pasaría si la recomendación de beber 2.5 litros de agua diarios no fuera originalmente nutricional, sino preventiva? ¿Qué pasaría si ese mensaje se disfrazó de consejo de salud para evitar el pánico? La declaración del consejo incluía un detalle que con el tiempo fue convenientemente olvidado. Gran parte del agua necesaria podía obtenerse a través de los alimentos, sopas, frutas, verduras, no necesariamente bebiendo agua de forma directa. Pero esa aclaración desapareció del discurso popular. Lo que quedó fue la cifra, 8 vasos, todos los días. Y mientras tanto, Estados Unidos continuó realizando pruebas nucleares durante años, no una, no dos, decenas, algunas atmosféricas, otras subterráneas, cada una liberando partículas radioactivas que no respetan fronteras ni comunicados oficiales. Imagínalo por un momento. Admitir públicamente que gran parte del país había sido expuesto a radiación habría significado una crisis sin precedentes. Demandas, pánico, desconfianza absoluta en el gobierno. Pero si en lugar de eso se podía reducir mínimamente el impacto biológico, impulsando a la población a hidratarse más, el problema se diluía, literalmente. No se trataba de eliminar la radiación por completo, eso era imposible. Se trataba de reducir el daño lo suficiente como para que los efectos no fueran inmediatos ni evidentes, que aparecieran años después, décadas después, cuando ya nadie pudiera señalar una causa directa. Porque esta teoría no necesita imaginar científicos malvados ni conspiradores caricaturescos, solo requiere aceptar algo mucho más incómodo, que en ciertos momentos históricos la salud pública se ha manejado como un cálculo de daños aceptables, que no se busca salvar a todos, sino evitar el colapso social. Con el paso del tiempo, la recomendación se normalizó, se desvinculó de su posible origen, se transformó en hábito, en cultura, en mercado. La industria del agua embotellada encontró el terreno perfecto décadas después. No tuvo que convencer a nadie de que bebiera agua. Eso ya estaba hecho, solo tuvo que venderla en botellas. Pero el origen quedó enterrado bajo capas de bienestar, fitness y marketing. Si esta teoría es incorrecta, entonces estamos ante una coincidencia histórica extraordinaria. Si no lo es, entonces millones de personas han seguido durante décadas una recomendación nacida no del cuidado, sino del encubrimiento. Y aquí viene lo más inquietante. La radiación no desaparece, solo se dispersa, se diluye, se acumula lentamente. Sus efectos no siempre son inmediatos. A veces se manifiestan como enfermedades inexplicables, como patrones estadísticos, como anomalías que nadie logra conectar del todo. Beber agua no nos protege del todo, solo nos da la ilusión de control. Tal vez por eso esta recomendación nunca se cuestiona, porque cuestionarla implicaría mirar de frente un pasado que aún proyecta sombras sobre el presente. Implicaría aceptar que hubo decisiones tomadas sin consentimiento, sin aviso, sin posibilidad de elección. La próxima vez que llenes un vaso de agua y recuerdes que debes beber 8 al día, piensa en esto, no como una certeza, sino como una pregunta incómoda. ¿Y si no lo hacemos solo por salud? ¿Y si es una herencia silenciosa de una era en la que el progreso tenía un costo que nadie quiso pagar a la vista de todos? Porque las conspiraciones más efectivas no son las que se esconden, son las que se convierten en rutina, en consejo, en algo tan normal que jamás se nos ocurre preguntar por qué. Y tal vez, solo tal vez, seguimos bebiendo para limpiar algo que nunca nos dijeron que ensuciaron. Nos encuentras en Apple Podcasts, eBooks, Spreaker, Spotify.
en cualquier plataforma donde estés escuchando ahora mismo. Suscríbete y mantente cerca. Nunca sabes cuál episodio será el que te quite el sueño. La casa nunca se sintió del todo correcta. No era miedo abierto ni una presencia clara, sino una incomodidad persistente, como si algo estuviera fuera de lugar y nadie supiera señalar exactamente qué. Era una casa común, en una calle cualquiera, de esas que podrían estar en cualquier barrio, y justamente por eso resultaba inquietante. Lo desconocido no estaba lejos ni escondido en ruinas, estaba integrado a la rutina diaria, mezclado con lo cotidiano, con lo familiar, con aquello que uno deja de cuestionar porque necesita vivir. Esa noche no ocurrió nada extraordinario al principio. Los niños dormían, la casa estaba en silencio y yo intentaba descansar después de un día normal. Me acosté sin pensar que algo fuera a salirse de lo habitual, hasta que desperté de golpe, completamente consciente pero incapaz de moverme. Mi cuerpo no respondía. La respiración se volvió pesada y cada intento por reaccionar terminaba en nada. No vi figuras ni escuché voces, no hubo sombras ni presencias claras, solo esa certeza angustiante de estar atrapado dentro de mí mismo. Pensé que era una parálisis del sueño, algo documentado, algo que tiene explicación, y me aferré a esa idea como única tabla de salvación. Cuando finalmente logré moverme, me levanté y fui a la sala para despejarme, convencido de que todo quedaría ahí. No fue así. Pocos minutos después, mi hijo mayor se despertó llorando con desesperación. No era un llanto común, era miedo real. Fui a su habitación de inmediato y al entrar noté un globo de helio flotando cerca de la ventana. Era uno de esos globos que quedan olvidados después de una celebración, algo completamente inofensivo. No le di importancia. Lo tomé en brazos y lo llevé conmigo a la sala para tranquilizarlo, intentando no pensar demasiado. Minutos después, el menor despertó de la misma forma. Al volver a la habitación, algo había cambiado. El globo ya no estaba junto a la ventana. Ahora flotaba justo encima de la cama. No lo toqué ni lo moví. Pensé en corrientes de aire, en movimientos previos, en cualquier explicación que evitara mirar el problema de frente. Me llevé al niño y regresé a la sala, donde los dos quedaron dormidos juntos en el sofá. La madre de mis hijos ya estaba despierta. No hablábamos, observábamos. Fue entonces cuando el globo salió de la habitación. No cayó ni rodó por el suelo. Avanzó flotando por el pasillo, despacio, con una trayectoria definida, como si algo invisible lo guiara desde el hilo. Entró a la sala y comenzó a acercarse a mí. No era un movimiento errático ni producto del azar. Había intención. Lo empujé suavemente hacia el pasillo. El globo se detuvo y regresó. Volví a empujarlo y volvió otra vez. Cada vez que lo alejaba, regresaba hacia mí, manteniendo la misma altura, la misma lentitud. En un momento, casi como un experimento, dije en voz alta: «Tráemelo de vuelta, no te haré daño». Y el globo regresó. Ese intercambio se repitió varias veces. Yo empujaba, el globo volvía. No flotaba libremente, respondía. El miedo apareció tarde, pero con fuerza. Pensé en mis hijos, en lo cerca que estaba eso de ellos, en la facilidad con la que algo había cruzado el pasillo y entrado a la sala. Entonces lo golpeé con más fuerza de la necesaria. En ese instante, el hilo quedó completamente inerte y el globo cayó al suelo. No volvió a elevarse, no se movió, como si algo lo hubiera soltado de repente. No sentí alivio, sentí certeza. No era el globo lo que se movía. Después de esa noche, la casa se volvió más pesada. Dormir allí nunca volvió a ser igual. La sensación de estar siendo observado persistió, incluso en silencio, incluso con las luces encendidas. Con los años,
Muchos han sugerido explicaciones simples, corrientes de aire, coincidencias, sugestión, pero el aire no responde a órdenes, el aire no juega, el aire no se detiene cuando alguien rompe una regla invisible. A veces el desconocido no se presenta como una aparición ni como un ruido en la oscuridad. A veces interactúa, a veces observa, a veces espera. Y cuando todo parece volver a la normalidad, lo único que queda es la duda, esa que no se va, incluso cuando la casa está en silencio, incluso cuando los objetos están quietos, incluso cuando uno intenta convencerse de que nada ocurrió realmente. Síguenos en TikTok, Instagram, Facebook, X y YouTube, donde cada día abrimos nuevas puertas hacia lo que nadie quiere mirar. Acompáñanos y mantente cerca. Nunca sabes cuál historia será la que te persiga después. Nunca he creído en fantasmas, no de la forma en que suelen aparecer en historias de terror, con cadenas, lamentos o manifestaciones evidentes. Siempre he pensado que la mayoría de esas experiencias pueden explicarse por sugestión, cansancio o miedo. Lo más cercano a una creencia personal ha sido imaginar que mi abuela, después de morir, se convirtió en una especie de ángel de la guarda. Una idea íntima, reconfortante, más emocional que espiritual. Pero incluso así, nunca había tenido una experiencia directa, algo que me obligara a replantear mis certezas. Por eso lo que ocurrió durante nuestras vacaciones en Los Cabos no deja de dar vueltas en mi cabeza. No logro acomodarlo en ninguna explicación cómoda. No encaja del todo en la lógica. Y cuanto más lo pienso, más inquietante se vuelve. Regresamos hace poco del RIU Santa Fe, en México. Fue un viaje improvisado, una escapada de último momento con mi familia. Nada planeado, nada especial, solo queríamos descansar, desconectarnos. El resort cumplía perfectamente con eso. Parque acuático para los niños, comida decente, bebidas constantes y un sol perfecto para relajarse. Durante el día todo era ruido, risas, gente pasando, música, actividades. Un lugar vivo, saturado de estímulos. Nada en ese ambiente invitaba al miedo. Nada hacía pensar que, cuando caía la noche, ese mismo lugar podía sentirse completamente distinto. La habitación era moderna, amplia, limpia. No tenía nada antiguo, nada que evocara historias viejas o leyendas. Precisamente por eso, lo primero que ocurrió lo descarté casi de inmediato. En la penúltima noche del viaje, desperté sobresaltada. No fue un despertar lento, fue violento, como si algo me hubiera arrancado del sueño. Me incorporé de golpe, con el corazón acelerado, con esa sensación clara de peligro que no siempre tiene una causa visible. Mi mirada se dirigió automáticamente hacia la terraza. Las cortinas estaban corridas, la habitación estaba a oscuras, y entonces lo vi. Frente a mí, flotando en el aire, había algo de color azul cobalto. No era un reflejo, no era una luz que entrara desde afuera. Estaba suspendido dentro de la habitación, a una altura aproximada de 1,80 m del suelo. No tenía una forma definida, pero tampoco era una mancha borrosa. Era algo concreto, presente. Parpadeé varias veces. Me froté los ojos. Seguía ahí. No se movía, no emitía sonido, no cambiaba de intensidad. Simplemente estaba. Aún así, mi mente buscó una explicación rápida. Pensé que seguía medio dormida, que era una imagen residual del sueño, una alucinación hipnagógica. Me di la vuelta, cerré los ojos y me obligué a dormir otra vez. No pasó mucho tiempo antes de que mi hija de 2 años se despertara gritando, no llorando suavemente, sino gritando con un miedo que no le conocía. Mi esposo y yo nos levantamos de inmediato para consolarla. Ella estaba durmiendo en nuestra cama,
porque me preocupaba que durmiera sola con el piso de loseta fría. No es una niña que se despierte asustada con frecuencia. Pensamos que era el cambio de entorno, el cansancio del viaje. La calmamos y volvió a dormirse, pero esa noche se despertó 2 veces más, siempre llorando, siempre alterada. Algo completamente fuera de lo normal en ella. Lo extraño es que, después de esa noche, durante el resto del viaje, durmió profundamente, tranquila, como si nada hubiera ocurrido, como si todo se hubiera concentrado en ese momento exacto, en esa noche específica, en esa habitación. Pensé que ahí terminaría todo, que solo había sido una mala noche. Me equivoqué. Volví a quedarme dormida y desperté por segunda vez con una sensación aún peor. No era solo miedo, era terror puro. Abrí los ojos y lo vi. Al lado de nuestra cama había un hombre, no una sombra, no una silueta confusa. Un hombre claramente visible, joven, de pie, con una camiseta estampada. No recuerdo su rostro con precisión, pero recuerdo perfectamente la camiseta y la certeza absoluta de que no pertenecía a ese lugar. Grité, un grito ahogado que despertó a mi esposo al instante. Tomé a mi hija de forma instintiva. Mi esposo encendió la linterna de su teléfono. La habitación estaba vacía. No había nadie. No había puertas abiertas. No había ventanas abiertas. No había forma lógica de que alguien hubiera estado ahí. Me quedé paralizada. Estaba despierta, completamente consciente. No había bebido alcohol. No estaba medicada. No había dormido mal los días anteriores. Aún así, lo había visto. Nos volvimos a acostar, pero yo ya no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando cada sonido del hotel, cada ruido lejano. Decidí buscar en internet. Necesitaba saber si alguien más había vivido algo parecido. Encontré muy poco, solo una publicación que hablaba de otro edificio dentro del mismo complejo. Decía que un joven había muerto allí por una negligencia médica. No había muchos detalles, pero lo que me heló la sangre fue que esa persona describía haber visto a un hombre joven con una camiseta roja, no estampada como la mía, pero roja. Un hombre joven, de pie, dentro de la habitación. No sé si eso basta para decir que el lugar está embrujado. No me gusta usar esa palabra. Suena exagerada, definitiva. Pero después de eso no quise que nadie se quedara solo en la habitación. Ni un minuto. He viajado por todo el mundo. Me he hospedado en hoteles antiguos, edificios históricos, lugares con siglos de historia. Nunca había experimentado algo así. Nunca había despertado con esa certeza tan clara de que no estaba sola. Lo que más me perturbó no fue el miedo inmediato, sino lo que vino después. Una sensación extraña, hasta triste. Pensé en esa figura. Pensé en la posibilidad de que si realmente había alguien atrapado ahí, no estuviera con su familia. Pensé en que de alguna forma inquietante parecía cómodo estando cerca de la mía. No sentí agresión, no sentí amenaza directa, sentí presencia, observación, como si solo quisiera estar ahí. Desde que regresamos, no dejo de pensar en esa luz azul, en ese hombre, en el silencio posterior. No afirmo que haya visto un fantasma, no puedo probar nada, solo sé lo que viví, y sé que hay lugares donde algo parece quedarse atrás, no para asustar, no para atacar, solo para recordar que no todo se va cuando creemos que se ha ido. Y quizás lo más inquietante de todo es que durante el día el resort está lleno de ruido, risas y vida. Por la noche, cuando todo se apaga, ese mismo lugar parece guardar algo, algo que solo se muestra cuando nadie más está mirando, algo que no busca atención, algo que no quiere ser visto, pero tampoco quiere estar solo. Si quieres contactarnos, escríbenos a caroestudios@gmail.com. Y si deseas apoyar este proyecto, puedes hacer tus contribuciones o donaciones en PayPal @caroestudios. Cada sugerencia, cada aporte y cada ayuda impulsa este universo que construimos juntos. Los enlaces están en la descripción.
Nunca pensé que una tarde cualquiera, en medio de una jornada de trabajo completamente rutinaria, fuera a quedarse grabada en mi memoria como una advertencia, no como una anécdota curiosa, sino como algo que todavía hoy me incomoda recordar. Hay experiencias que no se pueden contar a la ligera, porque al hacerlo, uno revive sensaciones que preferiría mantener enterradas. Esta es una de ellas. Trabajo en una tienda de ropa de playa ubicada en un centro comercial de la costa colombiana. No es un lugar antiguo ni abandonado. Es un espacio moderno, iluminado, lleno de turistas durante el día, música ambiental y el ruido constante de gente entrando y saliendo. El almacén, sin embargo, es otra cosa. Está en la parte trasera del local, lejos de los escaparates y del bullicio. Es un espacio largo, angosto, con estanterías altas, cajas de cartón apiladas y pasillos donde la luz no llega del todo. Ahí guardamos la mercancía nueva, especialmente los bikinis y la ropa que aún no ha salido a exhibición. Aquella tarde estaba sola. No era extraño. A veces, mientras mis compañeras atendían el local principal, yo me quedaba organizando inventario en el almacén. Era una tarea mecánica, repetitiva: clasificar tallas, revisar colores, separar modelos. El aire acondicionado sonaba de fondo, mezclado con el crujido de los empaques plásticos al abrirlos. Nada fuera de lo normal, nada que anunciara lo que estaba por ocurrir. Sin embargo, en algún punto, sin razón aparente, comencé a sentirme incómoda. No fue miedo inmediato, fue algo más sutil, una sensación extraña en el estómago, como cuando uno presiente que algo no está bien, pero no sabe exactamente qué. Seguí trabajando, intentando ignorarlo. Pensé que era cansancio, estrés, tal vez el encierro, pero la sensación no se iba. Al contrario, se hacía más intensa. Mientras acomodaba unas cajas en una de las estanterías, tuve la impresión clara de que alguien me observaba. No fue una idea vaga, fue una certeza momentánea, instintiva. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. El almacén estaba exactamente igual, silencioso, vacío. Volví a concentrarme en lo que estaba haciendo, pero esa sensación regresó casi de inmediato, más fuerte. Fue entonces cuando miré hacia el fondo del pasillo. Allí, donde la luz apenas alcanzaba a dibujar las formas, había algo. Al principio pensé que era una sombra mal proyectada, una ilusión causada por la iluminación irregular, pero no. Había una figura de pie, completamente inmóvil. No se parecía a una persona común, ni tampoco a un animal que yo pudiera identificar. Estaba envuelta en una sombra espesa, como si absorbiera la poca luz que llegaba hasta ese punto del almacén. No podía distinguir su forma con claridad. Era como si no terminara de definirse del todo. Pero hubo un detalle que hizo que todo mi cuerpo reaccionara de golpe. Los ojos. Eran rojos, intensamente rojos, no opacos, no apagados. Brillaban, no como reflejo de una luz externa, sino como si emitieran su propia luminosidad. Estaban fijos en mí, no parpadeaban, no se movían, y en ese instante tuve una sensación difícil de describir, como si esos ojos no solo me miraran, sino que me reconocieran, como si supieran quién era yo. Mi cuerpo se paralizó. No pude gritar, no pude correr, no pude moverme. Sentí una presión extraña, como si algo invisible me mantuviera quieta.
El aire parecía más denso. Cada respiración se volvía pesada. La figura no avanzó, pero su presencia se sentía cada vez más cerca, como si no necesitara moverse para invadir el espacio. No sé cuánto tiempo pasó así. Pudo haber sido segundos o minutos. El miedo distorsiona la percepción del tiempo. Lo único que recuerdo con claridad es el latido de mi corazón y esos ojos rojos clavados en mí. Cuando finalmente logré reaccionar, lo hice por puro instinto. Empecé a caminar hacia atrás, despacio, sin darle la espalda, sin dejar de mirarla. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara el cuerpo. Mis piernas temblaban. Sentía que en cualquier momento iba a caer. La figura seguía inmóvil, pero algo en su presencia hacía que el terror no disminuyera. Retrocedí hasta llegar a la salida del almacén. Cuando sentí el marco de la puerta detrás de mí, me di la vuelta y corrí. Corrí sin mirar a los lados, sin pensar, sin importar nada más que salir de ahí. Ya fuera del almacén, con el corazón a punto de salirse del pecho, reuní el valor para mirar atrás. Y entonces la vi de nuevo. La figura estaba detenida en la puerta del almacén. No había cruzado el umbral. Permanecía ahí, como si existiera una frontera invisible que no podía o no quería atravesar. Los ojos rojos seguían brillando en la penumbra, observándome. No había gesto, no había movimiento, solo esa mirada fija, intensa, imposible de olvidar. No sé cuánto tiempo se quedó ahí. En algún momento desapareció. No vi cómo. Simplemente ya no estaba. No le conté a nadie de inmediato. Tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que había sido una sugestión, una alucinación, pero algo dentro de mí sabía que lo que había visto no era producto de mi imaginación. Desde ese día, nunca volví a entrar sola en ese almacén. Siempre busco excusas, siempre espero a que haya alguien más conmigo. Hay algo ahí, algo que no pertenece a ese lugar, pero que de alguna forma lo habita. He intentado encontrar explicaciones. He pensado en juegos de luces, en el cansancio, en el estrés, pero ninguna explicación logra borrar la imagen de esos ojos rojos, ni la sensación de ser observada por algo que no puedo nombrar. En Colombia, desde siempre, se habla de apariciones, de figuras que se manifiestan en lugares cerrados, de presencias que no siempre buscan hacer daño, pero que tampoco son humanas. Algunos dicen que son sombras, otros que son espíritus, algunos que son algo más antiguo. No sé qué era lo que vi. No quiero saberlo. Solo sé que desde ese día entendí algo que antes no consideraba posible. Hay lugares donde algo se queda, no porque quiera asustar, sino porque no sabe irse. Y cuando decide mostrarse, no lo hace para todos, lo hace cuando está solo, cuando nadie más puede confirmar lo que viste. Y quizá lo más inquietante no es pensar que algo así exista, sino aceptar que mientras seguimos con nuestras rutinas, trabajando, ordenando cajas, clasificando ropa, hay espacios que observan en silencio, esperando, y cuando por fin te miran de frente, ya no hay forma de volver a sentirte completamente solo. También tenemos un espacio en Patreon, el rincón donde guardamos lo que no se atreve a ver la luz. Contenido exclusivo, relatos extendidos y material oculto que solo unos pocos escuchan.
Si quieres adentrarte aún más en este universo, Patreon es la puerta. Enlaces en la descripción. Hay casos que no se enfrían, no porque falten respuestas, sino porque sobran silencios. En los archivos policiales de Noruega, el expediente de la mujer de Isdal ocupa un lugar incómodo. No está completamente cerrado, pero tampoco abierto. Permanece ahí, como una advertencia, como la prueba de que algo ocurrió y nunca terminó de explicarse. No es solo la historia de una mujer sin nombre, es la historia de una presencia que apareció y desapareció sin dejar rastro, de identidades prestadas, de movimientos calculados y de una muerte ocurrida en el lugar exacto donde nadie debía mirar demasiado. Si una persona muere sola en un bosque remoto, la explicación suele ser simple: un accidente, una mala decisión, un suicidio. Pero ¿qué ocurre cuando esa persona no existe oficialmente? Cuando no tiene nombre verificable, ni pasado comprobable, ni un solo objeto que permita identificarla. Cuando cada paso que dio parece diseñado para no dejar huella, y cuando su muerte ocurre cerca de zonas militares sensibles, en plena Guerra Fría, en un país que oficialmente no tenía nada que ocultar. Isdalen significa literalmente el Valle del Hielo. Es un lugar escarpado, frío, poco transitado incluso para los habitantes de la región. No es un sitio turístico ni un sendero común. No es un lugar al que uno llegue por error. En noviembre de 1970, Noruega era vista como un país tranquilo, neutral, ordenado. Pero bajo esa superficie, como en gran parte de Europa, se movían fuerzas invisibles: inteligencia militar, pruebas tecnológicas, vigilancia constante del cielo y del mar. Bergen, la ciudad más cercana, era un punto estratégico: puerto, comunicaciones, tránsito de información. Y a pocos kilómetros, Isdalen, silencioso, aislado, perfecto para que algo ocurriera sin testigos. El 29 de noviembre de 1970, un hombre y sus hijas caminaban por el valle cuando notaron algo extraño entre las rocas. No fue el fuego lo que llamó su atención primero, sino el olor, un olor químico, persistente, fuera de lugar. Entre las piedras encontraron un cuerpo completamente carbonizado. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Estaba tendida con los brazos levantados y las manos apretadas, como si la muerte la hubiera sorprendido en mitad de un gesto desesperado, inútil. A su alrededor había objetos colocados con cuidado: una botella vacía de licor, una cuchara de plata con el monograma borrado, un gorro de piel empapado con gasolina. No había documentos, no había identificación. Las etiquetas de su ropa habían sido arrancadas. No parecía un descuido, parecía una limpieza deliberada. La policía habló pronto de suicidio: una mujer sola, una decisión final, un acto individual. Pero el cuerpo no sostenía esa versión con facilidad. La autopsia reveló que había ingerido entre 50 y 70 pastillas de fenobarbital, un sedante potente. También había inhalado monóxido de carbono. Los pulmones contenían hollín, lo que indicaba que estaba viva cuando comenzó el fuego. Además, presentaba lesiones en el cuello. Se habló de una posible caída, quizá de un golpe. Cada explicación parecía incompleta. Cada respuesta abría una pregunta nueva. Aún así, el caso avanzó como si todo estuviera claro. Días después, la historia dio un giro incómodo. En la estación de tren de Bergen aparecieron 2 maletas abandonadas. Pertenecían a la mujer del valle. Dentro no había fotografías familiares ni recuerdos personales. Había pelucas, cosméticos, dinero en distintas monedas y una libreta con anotaciones escritas en código. La mujer había usado al menos 8 identidades distintas en hoteles y estaciones de tren. Firmaba con nombres falsos, pagaba en efectivo,
Cambiaba de alojamiento con frecuencia. Nunca hablaba de su pasado. No era el comportamiento de alguien desorientado, era el comportamiento de alguien entrenado para no ser rastreado. Los investigadores comenzaron a reconstruir sus movimientos y ahí apareció un patrón difícil de ignorar. La mujer de Isdal se desplazaba cerca de zonas militares sensibles, Stavanger, Trondheim, Bergen, lugares donde se realizaban pruebas de misiles, donde se monitoreaba el espacio aéreo, donde en esos mismos años se registraron múltiples reportes de objetos no identificados. Un pescador declaró haberla visto observando el mar cerca de un ensayo militar. Un zapatero recordó haberle vendido botas especiales, diseñadas para terrenos difíciles. Otros testigos dijeron que hablaba varios idiomas, pero evitaba conversaciones largas, siempre observando, siempre escuchando, nunca dejando rastro. En los archivos desclasificados de finales de los años 60 y comienzos de los 70, hay un detalle que rara vez se menciona junto a este caso: la vigilancia aérea. Noruega registró múltiples incursiones no identificadas en su espacio aéreo durante ese período. No hay pruebas directas que vinculen a la mujer de Isdal con estos fenómenos. No hay documentos que lo confirmen, pero las coincidencias existen. Y en investigación, las coincidencias persistentes no se descartan, se archivan, se observan, se dejan en silencio. En 2016, más de 4 décadas después, la policía noruega reabrió el caso utilizando tecnología moderna. Los análisis genéticos sugirieron que la mujer probablemente nació en Nuremberg, Alemania, alrededor de 1930, y que pasó su infancia cerca de la frontera franco-alemana. Tenía un acento europeo difícil de ubicar. Aún así, no apareció una identidad clara. No hubo familia que reclamara el cuerpo. No hubo historia previa verificable. Era como si su vida comenzara en los registros y terminara en el fuego. Hoy, más de medio siglo después, la mujer de Isdal sigue sin nombre, sin identidad oficial y sin explicación definitiva. No se sabe quién la mató, no se sabe si murió sola, no se sabe qué hacía realmente en Noruega, y quizá lo más inquietante de todo es que no se sabe qué sabía. Tal vez no fue una espía, tal vez no fue una testigo, tal vez no tuvo nada que ver con lo que ocurría en el cielo, o tal vez simplemente estuvo en el lugar equivocado, observando algo que nunca debió observar. Porque algunos misterios no buscan ser resueltos, solo buscan permanecer abiertos. Y mientras el expediente de la mujer de Isdal siga sin cerrarse, la pregunta no es quién fue ella. La pregunta es qué más ocurrió en Isdalen que nunca nos contaron. Este podcast es producido por Garos Studios. Todos los derechos reservados. Cualquier retransmisión o uso del contenido deberá contar con la autorización de su creador. Recuerda que en la descripción y en las notas del canal encontrarás todos los enlaces para seguirnos, contactarnos, apoyarnos y acceder a episodios exclusivos. Gracias por escuchar. Hasta el próximo capítulo. Y antes de irte, voltea a mirar atrás. A veces ayuda a calmarte.